Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo panel del ciclo Voces que Suman. Ustedes saben, esta es una propuesta en la que buscamos enriquecer la conversación pública para entender los cambios que se están produciendo en nuestros entornos. Y si hay un entorno, por excelencia, que en la lista de prioridades es el que más destaca, quizás porque es el que está al lado de nuestro metro cuadrado, de hecho lo abraza, ese entorno es el lugar donde vivimos, ¿sí? Nuestras comunidades, nuestras ciudades. Por eso, hoy la invitación es a repensar las ciudades y con un doble foco. Porque por un lado están pasando cosas que tienen impacto en el corto plazo y que indudablemente, por los cambios en el contexto político y económico, están generando un remapeo de prioridades. Pero por otro lado, también, además de lo urgente, está lo importante y vamos a viajar a intentar comprender la complejidad que implica la planificación urbana y cómo generar modelos que sean sustentables en lo económico, en lo social, en lo ambiental, que al fin y al cabo mejoren nuestra calidad de vida. Bueno, hoy más que un panel vamos a tener una especie de mano a mano con los intendentes de Córdoba y de Mendoza, dos de las principales ciudades argentinas, con quienes vamos a abordar esta agenda, complementándola con otros ejes u otros elementos que seguramente surgirán en la conversación. Esta es una transmisión vía streaming que la podés seguir a través de la plataforma de La Voz y también de su perfil en YouTube, pero que también tiene réplica en la plataforma de Los Andes desde Mendoza y de Vía País desde Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Alonso, es un placer moderar esta conversación. Y antes de arrancar, déjame que te presente formalmente a los intendentes que hoy nos acompañan a repensar las ciudades. Daniel Pacerini es el intendente de la ciudad de Córdoba desde diciembre de 2023. Nació en Cruz Alta el 9 de marzo de 1965. Está casado y tiene 2 hijos. Es médico cirujano, especializado en medicina generalista y en toxicología clínica. Tiene un diplomado en políticas públicas para el desarrollo local y regional. Fue concejal y 2 veces intendente en Cruz Alta. También fue legislador provincial, ex ministro de Solidaridad y de Desarrollo Social y ex viceintendente de Córdoba. Ulpiano Suárez es el intendente de Mendoza desde diciembre de 2019 y acaba de iniciar su segundo mandato. Nació en esa ciudad el 26 de julio de 1970. Está casado y tiene 2 hijos. Es abogado con una especialización en Derecho Laboral. Fue subsecretario provincial de Gestión Pública y Modernización del Estado. Preside el Foro de Intendentes Radicales de Argentina y es vicepresidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, una red de ciudades en la que participan 122 gobiernos locales. Bueno, ahora sí, ya estamos para iniciar la conversación de este mano a mano. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias por la invitación, Daniel, y sobre todo la oportunidad de poder compartir con un colega a quien le tengo mucho respeto y mucha admiración, como Ulpiano Suárez, con quien compartimos, además de la responsabilidad de ser intendente de ciudades capitales, en este momento de la Argentina estamos compartiendo también un espacio para desde nuestras ciudades hacer algo bueno por la Argentina. Perfecto. Ulpiano, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy. Daniel, gracias nuevamente por invitarme y la verdad que un gusto enorme compartir esta charla, este mano a mano, como decías, con Daniel, un amigo intendente con quien hemos generado en poquitos meses muchas cosas, mucha agenda. Si y se seguramente tantas flores desde el arranque, vamos a tener una florería al final del panel. Bueno, a ver, les comentaba al principio que vamos a tratar de trabajar una especie de doble foco, ¿sí? Como si tuviéramos un lente bifocal. Hay un primer foco que es ineludible, que es este remapeo de prioridades que está existiendo a partir de un cambio en el contexto político y económico del país y que impacta en las ciudades, en la gestión de las ciudades. Esto de que no hay plata, ¿sí? Y el no hay plata ha bajado a una velocidad astronómica a todo nivel. Entonces, mi primera pregunta, y empiezo contigo, Daniel, es, bueno,
¿Cómo es ese remapeo de prioridades? ¿Cuál es la percepción que están teniendo en el arranque de esta nueva gestión de las demandas emergentes que tienen los ciudadanos aquí en Córdoba y el foco al cual ustedes deben atender, como te digo, de manera prioritaria? Bueno, claramente el año pasado, quienes fuimos electos en un país muy distinto al cual nos tocó asumir como intendentes. El cambio de gobierno, pero fundamentalmente el agravamiento de muchos de los problemas que la Argentina tenía en materia económica, en materia de inequidad en la distribución de los recursos federales, se agravó, se profundizó, y con este término que vos recién graficabas, que es una frase que el presidente Milei institucionalizó, no hay plata, obviamente esa frase pega más duro en los lugares de gobierno que están más lejos del poder central. Las provincias han sentido una caída muy fuerte de los recursos que venían desde la nación, y eso obviamente también redunda en un perjuicio hacia los municipios, donde los recursos coparticipables han caído en niveles astronómicos, con el agravante que también el Estado Nacional, además de no enviar recursos, se ha retirado de muchas obligaciones o competencias que tenía, y que sobre todo se sienten mucho en las ciudades capitales, que es donde están las sedes representativas de los ministerios nacionales. Los reclamos que antes iban al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación caen obviamente ahora en los municipios, y esto nos ha obligado a replantear, a redireccionar o, como decías al principio, resetear lo más urgente, que también es lo más importante hoy. Es decir, por ejemplo, la caída de los subsidios en el transporte agravó un sistema que para nosotros ya era deficitario y que nos ha obligado a reconfigurar en un contexto en el que la ciudad de Córdoba, además, este año vence una concesión de 10 años y tenemos que planificar la etapa que viene. Por otro lado, las obligaciones en materia de salud, en materia de educación. Córdoba es una ciudad que tiene un sistema de educación municipal, donde hemos visto un incremento de la demanda muy grande a partir de la crisis económica, donde mucha gente se ha retirado de la medicina prepaga o ha perdido su obra social, y eso sobrecarga un sistema de salud que además en este primer trimestre tuvo la recepción de algo inesperado en volumen, como fue el dengue. Sí, claro. Y por otro lado, en materia educativa, también un incremento de la demanda del servicio educativo a partir de la caída de la matrícula en las escuelas privadas. Todo eso para nosotros son problemas que no tenemos que explicar, tenemos que resolver. Los intendentes somos los que tenemos que tomar decisiones. Y bueno, es un desafío en el cual, entre otras cosas, nos ha permitido que los intendentes de las ciudades capitales nos juntáramos, repensáramos muchas acciones en conjunto, y más allá de que venimos de espacios políticos diferentes, compartimos una misma responsabilidad, y hoy estamos planteando alternativas donde venimos desarrollando acciones en un foro de intendentes capitalinos que se institucionalizó solo y que nos está permitiendo ampliar la mirada, y lo decimos con mucho orgullo, copiar buenas experiencias que han dado resultado en otras ciudades para poder hacerlas aquí. Y toda la consecuencia que redunda en algo que también hemos tenido que innovar es en tema de la seguridad ciudadana, donde nosotros por primera vez en la historia la Municipalidad de Córdoba está llevando adelante un programa de seguridad urbana municipal que está empezando a dar sus primeros resultados, pero que también es un desafío presupuestario y un desafío de gestión. Ya nos vamos a meter en cada uno de estos ejes. Bien. Ulpiano mencionó, Daniel, seguramente hay más cosas, ¿no? Pero en el primer front habló sobre la cuestión de la salud, ¿sí? Sobre la cuestión de los servicios, sobre todo los servicios públicos más sensibles, la educación también, el tema de la seguridad. Supongo que en Mendoza el panorama no debe ser muy distinto. ¿Qué otras cosas son las que ustedes advirtieron que tenían que salir a responder rápidamente? Así es, no es muy distinto a lo que plantea Daniel, la situación de la ciudad de Córdoba. Y un dato de interés, en Argentina más del 90%, el 92% de la población vive en ciudades. Por eso la necesidad o el desafío de repensar las ciudades y cómo gestionamos en este contexto tan complejo desde lo económico, lo político y lo social. Y a su vez el 47% de la población argentina vive en 8 grandes conglomerados, uno de ellos Córdoba, otro de ellos Mendoza. Entonces, bueno, estamos gestionando los intendentes de estos conglomerados de ciudades capitales en un contexto cambiante, complejo. Imaginemos el comienzo de nuestras gestiones, diciembre del 2023, ahora, todo lo que ha sucedido. Y obviamente hay que estar enfocados, Los intendentes no necesitamos una encuesta o un sondeo
para saber lo que está pasando en la calle y entender que hoy las prioridades de la gente son la economía, el rumbo a la economía, y en eso sí hago hincapié en que la ciudadanía argentina mayoritariamente votó por un cambio. Este es un gobierno que desde las ciudades nosotros estamos arrimando argumentos y herramientas para darle gobernabilidad por esto que sucede en estas grandes ciudades de Argentina, ciudades capitales, pero también, además de la economía, el desempleo. Cuando hablamos de pobreza, todo eso impacta directamente en los gobiernos locales y además, lo mencionaba Daniel, este contexto tan difícil, inflación, caída en el consumo, pérdida del poder adquisitivo del salario, pobreza, el impacto en los servicios que en muchos casos son de gestión provincial, pero que también impactan en lo local, como la salud pública, la educación, el transporte, a lo que se agrega el incremento de algunos hechos de inseguridad, que eso también es una preocupación de los vecinos, y algo que nos atraviesa a todos, la caída en los recursos, en los ingresos. Los gobiernos locales asumimos cada vez más responsabilidades, más allá de la agenda tradicional de un municipio, del mantenimiento del espacio público, del alumbrado, del mantenimiento del arbolado, de las calles. Hoy los gobiernos locales modernos nos involucramos con el desarrollo económico, con la agenda de la inclusión social, la agenda ambiental, nos involucramos en la seguridad ciudadana y obviamente los recursos siguen siendo escasos. La caída de los ingresos a los gobiernos provinciales en concepto de coparticipación impacta directamente en cada una de nuestras gestiones. Así que es complejo, sí. Pero hay que estar enfocado en la gestión y gestiones cercanas, escuchando a nuestros vecinos para entender de primera mano a dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Mencionaron ambos el problema de los recursos, ¿sí? No es nada nuevo como fenómeno, sino que está agravado por dos situaciones. Una, menor cantidad de recursos que vienen vía coparticipación, que derivan por allí, y la otra, recaudaciones en caída, porque la recesión inducida por el gobierno para poder atacar la inflación genera un menor nivel de actividad que impacta en las recaudaciones a todo nivel. Entonces, ¿qué han pensado ustedes como respuestas de corto plazo y después eventualmente de largo para poder sostener una política de recursos que permita tener más vitaminas para afrontar gastos que son crecientes continuamente? En el caso de Mendoza, por ejemplo. Bien, responsabilidad absoluta en la administración de los recursos. El equilibrio fiscal, que es una de las banderas que está planteando el gobierno nacional, lo venimos logrando en la ciudad desde hace 40 años, desde que retornó la democracia, con administraciones responsables, austeridad, mucha austeridad, de más está decir, congelamiento de la planta de personal, es una premisa, el equilibrio fiscal. Estar siguiendo día a día la recaudación, porque nosotros sabemos que en esta lista de prioridades en los hogares, seguramente una familia tiene que pagar la luz o pagar el gas o pagar la tarjeta para subirse al colectivo y quizás relega el pago de las tasas municipales. Esa es una realidad. Así que muy atentos a eso, y también tenemos que innovar en cuanto a qué recursos podemos generar trabajando de manera articulada con el sector privado, también entender que existen organismos multilaterales como el BID, la CAF, donde hay recursos para trabajar directamente con los gobiernos locales, y para eso es importante tener una visión clara de la ciudad que queremos y proyectos estratégicos para poder acceder a esos financiamientos. Obviamente, muy atentos a lo que suceda en estas negociaciones que se están llevando a cabo con el gobierno nacional para destrabar la ley de bases y el paquete fiscal, que de alguna manera va a oxigenar
a las gestiones provinciales y también eso a las gestiones locales. Pero ahí nos metemos porque, a ver, el tema de recursos corrientes es clave, ¿no? No hay funcionario que tenga que gestionar que no se fije dónde está la temperatura de su recaudación, ¿sí? Hay muchos municipios, por ejemplo, en Buenos Aires, que han empezado a generar una tasa a los combustibles como una respuesta de urgencia para poder tener dinero fresco para poder afrontar gastos que antes lo tenían o tenían recursos para absorberlo. En el caso de Córdoba, ¿qué cosas son las que se están analizando, pero particularmente a partir de esta red que ustedes recién comentaban de intendentes, para hacer planteos de diálogo con el gobierno nacional y eventualmente ejecutar acciones conjuntas? Bueno, concretamente, Daniel, no queremos caer en el lugar común de generar tasas o más impuestos a una economía que no resiste más y donde lo que hoy ya está disponible para pagar se está cayendo por la falta de actividad económica, como bien lo refería recién Ulpiano. Nosotros, dentro de este espacio de intendentes capitalinos, le hemos planteado al Ministerio del Interior y estamos llevando la discusión adelante en la Secretaría de Transporte y en el Ministerio de Economía de la Nación, para no crear tasas, para no volver a hablar de subsidios, que es una discusión ya terminada para este gobierno nacional, replantear la distribución más equitativa de un fondo que ya existe, que es el devengamiento de los impuestos que se pagan al combustible, que los pagamos en todas las provincias, en todas las ciudades, pero que se distribuye de una manera muy inequitativa, donde prácticamente el 85% se concentra en el AMBA y el 15% se distribuye en el interior, y que no tiene una especificidad de que esa distribución vaya al transporte público. Nuestra propuesta concreta desde los intendentes al gobierno nacional es que ese fondo se distribuya en las ciudades por cantidad de colectivos. Es decir, cada servicio de transporte tiene registrada una cantidad de unidades efectoras del servicio y queremos y pretendemos que esto se distribuya de esta manera. Obviamente, para que esto se logre hay que modificar el espíritu de la ley, pero elegimos no hacerlo por la vía tradicional, que a lo mejor hubiera sido que cada uno de nosotros hablara con nuestros senadores y nuestros diputados, sino que decidimos planteárselo primero al gobierno nacional. Si hay un consenso en eso, luego ir ya por la adecuación de la ley. Estamos en esa negociación, estamos hablándolo, entendimos que este era un camino inteligente en un contexto complicado, no seguir cargando al contribuyente, sino distribuir mejor y de manera más federal y direccionada a un servicio que es esencial, que en todos los lugares del mundo tiene un acompañamiento por algún subsidio. Bueno, que en este caso el destino de lo que ya existe vaya a ese fondo, a esa especificidad, y estamos trabajando en eso. Claramente todos los intendentes estamos con un esquema de austeridad, todos hemos congelado nuestras plantas permanentes de nombramiento. Nosotros en Córdoba hace 4 años y medio, desde que Martín Yarlora, nuestro gobernador, asumió como intendente, congelamos las designaciones de planta, hemos hecho una reducción notable en ese aspecto, y Córdoba tenía un déficit estructural de 8.8 cuando nosotros asumimos, y hoy ese déficit está en 2.4 y queremos seguir bajándolo para terminar nuestra gestión con déficit cero. Pero ese desafío obviamente va enmarcado en un contexto que tiene que ver con decisiones nacionales, que como bien decía Ulpiano, ojalá la Argentina vuelva a tener una ley de presupuesto, la ley de bases y un paquete fiscal que permita tener una previsibilidad y que salgamos de esta emergencia permanente que no permite decidir a futuro. Me voy a meter y vamos a ir salpicando con algunos servicios. Recién mencionaste transporte. Está claro que el transporte ha sido uno de los vectores por donde más se ha sufrido y se sigue sufriendo. Aquí en Córdoba en particular, retiro de compañías que estaban prestando servicio y que a su vez tiene como una especie de telón de fondo que es pensar todo el sistema en el área metropolitana, no solamente para la ciudad de Córdoba. ¿Dónde está parado hoy y qué es lo que se imagina a corto y mediano plazo esta gestión? Estamos parados quizá en el momento más difícil porque se termina una concesión. Una de las empresas concesionarias que en los últimos 10 años prestó servicios se retiró, no prorrogó, no permitió que hiciéramos el nuevo pliego y obviamente al retirarse tuvimos que absorber las líneas, los corredores y el personal porque decidimos no dejar la gente a la intemperie y obviamente hoy estamos reordenando esos corredores en las 2 empresas que quedaron, una es Municipal La TAMSA y la otra es Coniferal. Hemos hecho una inversión, ya hemos decidido una inversión, Coniferal va a comprar 100 unidades, nosotros 50 unidades, para recuperar esos corredores que están muy deprimidos
y que obviamente no tienen un buen servicio. Y ya estamos para el mes de junio planteando el paso que sigue, que es el nuevo pliego, donde sí vamos a salir de un transporte urbano a un servicio metropolitano. Tenemos un ente metropolitano que ya cuenta con 16 municipios adherentes, con los cuales hemos hablado. Ya compartimos el destino final de los residuos y estamos trabajando mucho en economía circular. Y ahora vamos a ir a un servicio metropolitano que se va a repensar, que va a tener un seccionamiento diferente al que tiene hoy, donde hay una tarifa única para todos los recorridos y donde claramente vamos a abrir la posibilidad de que lleguen inversiones y que puedan entrar nuevos oferentes al servicio, pero sí analizando un error que entiendo se cometió hace 10 años, que fue haber hecho una concesión donde prácticamente el 80% de los corredores, que eran los más rentables, se le dieron a una empresa que no era de la ciudad ni de la provincia y que obviamente, como pasa siempre, cuando la ocasión no fue rentable, dejó de invertir. La pandemia fue un golpe muy duro para el transporte urbano y esa empresa decidió irse. También es cierto que cada vez quedan menos jugadores. Claro, y aparte hay un tema de tarifas. Ya sabemos que hay una realidad que no va a existir más, que son los subsidios. Entonces hay que repensar ahora con tarifa, con un servicio inteligente y un servicio donde entren más inversores, mejorar el servicio y ese es el desafío. Bueno, están preparando el pliego, pero desde el operativo, ¿qué imaginan? Servicios que por el Gran Córdoba lleguen a la ciudad y hagan una transferencia, una especie de centro de transferencia modal con el transporte urbano común, digamos. Es una posibilidad o quizá que sea el mismo sistema que tenga secciones. Una de las ideas que tenemos es tomar la geografía de la ciudad, que tiene una circunvalación, y generar un recorrido circunvalar y luego recorridos perpendiculares donde el centro o el núcleo sea la terminal de ómnibus, a donde llegan todas las líneas. Hoy los interurbanos atraviesan toda la ciudad, pero no recogen pasajeros. Claro. La idea es integrar los sistemas y que el servicio realmente eficientice los corredores que tienen más capacidad. Hemos hecho un estudio de movilidad. Hoy la tecnología permite incorporar insumos para hacer un buen diseño y una buena planificación y tenemos la idea por dónde debe ir y la decisión de transformarlo. Bueno, Mendoza no tiene ese dolor de cabeza, Mendoza ciudad digo, para tener que gestionarlo, pero seguramente tienen que intervenir en lo que es complementar acciones para un sistema que en realidad lo maneja la provincia. Así es, Daniel, pero es un tema muy importante para la ciudad y para el Gran Mendoza, para el área metropolitana. Mendoza, como bien lo decía Daniel, acá abordado desde el ente metropolitano. En el caso de Mendoza, la gestión del transporte público es provincial. Actualmente la tarifa está en el orden de los 200 pesos, es una de las tarifas planas más bajas del país. Y un dato para agregar, desde febrero del 2023 que el gobierno nacional no transfería los recursos que correspondían al gobierno de Mendoza. O sea, mucho antes de lo que... Mucho antes, así pasó, que claro. Podríamos decir que el subsidio al sistema es casi en su totalidad provincial y tal cual lo ha manifestado nuestro gobernador Alfredo Cornejo. Obviamente hay que salir de esta dinámica del subsidio, pero también él planteando salir del subsidio bobo, el subsidio a todos por igual, e ir a un subsidio inteligente, un subsidio que promueva un cambio de conductas, y de allí la importancia del sistema de transporte público para la ciudad de Mendoza. Es una ciudad donde viven 125.000 personas, por día entran 300.000 mendocinos del Gran Mendoza o un poco más allá, y usan principalmente el vehículo. Esos datos de un censo de movilidad recientemente difundido. La ciudad de Mendoza necesita, en sintonía con su agenda ambiental y para bajar la emisión de gases contaminantes, un mejor sistema de transporte público, accesible, porque también estamos dando la discusión del subsidio, la tarifa con bolsillos muy golpeados. Sí, claro. Bueno, detrás Entonces, de eso está... Ese es uno de los temas, y obviamente que acompañando la iniciativa y el reclamo de las ciudades capitales que sí gestionan, y podríamos decir que ese fue el tema que fue la génesis de esta Liga de Ciudades Capitales, la eliminación del Fondo Compensador al Interior, y luego fuimos agregando agenda, que son los temas que hemos planteado al ministro del Interior, Guillermo Franco. Pero veo eso, la importancia del transporte público para la vida de las ciudades y mucho más con la dinámica de esta población pendular que tiene Mendoza y seguramente lo tiene Córdoba.
Queda claro. Bueno, hemos abordado una partecita recién, muy pequeña. Vamos a dejar picando un tema que es para empezar a charlar en la segunda parte, que tiene que ver con la seguridad. Es otro de los vectores que ustedes mencionaron y que evidentemente está entre las demandas emergentes de la ciudadanía. Si uno hace una encuesta, ¿sí?, en casi todas las encuestas, la economía y la seguridad son los dos temas que más preocupan. Pero ya vamos a meternos de lleno en eso. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos repensando las ciudades con los intendentes de Córdoba, Daniel Pesarini, de Mendoza, Ulpiano Suárez, en transmisión por la plataforma de La Voz, vía streaming, también a través de su perfil en YouTube y también a través de las plataformas de Los Andes en Mendoza y de Vía País en Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa, volvemos en un ratito. La Voz, 120 años. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descárgala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta por la plataforma de La Voz, por su perfil en YouTube, también por la plataforma de Los Andes, desde Mendoza, por Vía País, desde Buenos Aires. Estamos repensando las ciudades y nos están ayudando para eso los intendentes de Córdoba, Daniel Pesarini, de Mendoza, Ulpiano Suárez. Quedó picando del bloque anterior meternos en otro servicio bajo presión que es el de la seguridad. Córdoba ha empezado a experimentar como ciudad, ayudar a lo que es la política de seguridad provincial a través de un sistema de guardias urbanas. ¿Cuál es el primer relevamiento, hace poco que está, el primer relevamiento y cómo es que va a seguir la manera en que este nuevo sistema está funcionando dentro de la capital? Bien, está funcionando muy bien. Comenzamos el 11 de marzo con una primera etapa donde estamos con 70 coches en la calle, con espacios de cobertura que nos asigna la Jefatura de Policía, es decir, nosotros cubrimos los corredores más grandes, las avenidas, con objetivos que tienen que ver con protección de escuelas, espacios públicos, y la verdad que el resultado ya a 45 días de haberla puesto en marcha, ya tenemos más de 1.200 intervenciones con hechos importantes que tienen que ver también con la incorporación de la tecnología. En esta primera etapa, para ser claros, estamos cubriendo una franja horaria de 6 de la mañana a 23 horas. El objetivo para la segunda etapa es cubrir las 24 horas y ya incorporar al personal el chaleco antibalas y las armas no letales. Ya tenemos la habilitación correspondiente, ya se han hecho las capacitaciones y obviamente estamos esperando la coordinación con la Jefatura de Policía
para ampliar el radio de acción, la capacidad horaria y obviamente dotar al personal ya con elementos de seguridad. Cuando menciona el radio de acción, porque recién decías, van por los corredores principales, ¿eso va a implicar que en una segunda etapa también empiecen a ingresar dentro de los barrios, por calles que no son las principales? En función de lo que determine la jefatura de policía, obviamente los objetivos se van a replantear. Hoy el objetivo inicial es ese, estamos con una muy buena evaluación y lo más importante, Daniel, hemos incorporado tecnología que interactúa con el personal de calle. Es decir, hemos incorporado ya 20 domos de alta definición en los espacios públicos más transitados de la ciudad que nos permiten rápidamente, desde el monitoreo de la Guardia Urbana y la Justicia de Faltas, articular con el 911. Estamos en sincronización comunicacional con ellos, estamos en la misma frecuencia y hemos tenido hechos muy resonantes, importantes, donde la intervención rápida, gracias al diagnóstico por las imágenes, ha desbaratado bandas delictivas, hechos de venta de droga, hechos que no son de la competencia original de nuestra seguridad ciudadana, pero hacer el primer nivel de alerta, esta articulación inteligente está dando resultados. La etapa que sigue también, con una visión metropolitana, es hacer un anillo digital en la circunvalación de la ciudad, con cámaras, con lectores de patente, con identificador de rostros, para darle un aprovechamiento integral a mucha de la innovación que venimos haciendo para que esto sea puesto al servicio de la seguridad de la gente, que hoy es el servicio más demandado por la ciudadanía. ¿Esa segunda etapa cuándo empezaría a aplicar? La incorporación de más efectivos y cobertura horaria, estamos esperándola para poder hacerla alrededor del mes, de fines del mes de junio, y seguramente la incorporación de la tecnología queremos completarla antes de fin de año. Ulpiano, ustedes ya tienen experiencia hace bastante tiempo con un cuerpo de preventores propio que también funciona como una interfaz junto con la Policía Provincial. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué cosas están pensando para este año o para las gestiones próximas? Bien, Daniel, estoy convencido de que los gobiernos locales tenemos que involucrarnos en la prevención. Y fíjate, en el primer bloque hablábamos de economía, de pobreza, de desempleo, ahora hablamos de seguridad. Son todos temas donde las respuestas seguramente hay que buscarlas en el gobierno nacional o en los gobiernos provinciales, pero los gobiernos de las ciudades nos involucramos, no miramos para otro lado. La ciudad de Mendoza lo viene haciendo así hace más de 15 años, tenemos un cuerpo de preventores que también se complementa con el trabajo territorial de los inspectores de tránsito, 460 efectivos que cubren de lunes a lunes en 3 turnos toda la ciudad con cuadrantes definidos, 30 móviles, 50 motos, 600 cámaras, 300 provinciales, 300 del municipio, un centro de monitoreo compartido con la Policía de Mendoza. Y agrego acá, en este ecosistema, la importancia de la participación vecinal. Implementamos en el año 2020 el programa Ojos en Alerta, que es incorporar tecnología nutrido de la participación ciudadana, un WhatsApp, para que el vecino nos informe en tiempo real lo que está sucediendo en la ciudad, alguna actitud sospechosa, alguna emergencia. Más de 12.000 usuarios tenemos en este momento, si un 10% de la población ya es parte del programa. Las alarmas vecinales, una herramienta tradicional pero muy efectiva para las zonas residenciales. También otros 10.000 vecinos alcanzados por esta herramienta. Y lo más reciente es el programa de participación vecinal para la prevención. En algunos lugares son los foros vecinales. Vamos a escuchar nosotros al territorio, al vecino, al comerciante, a la organización vecinal, qué es lo que lo preocupa, qué es lo que está viendo, y toda esa información analizada y volcada a un tablero, a un mapa de calor que nos permite tomar las mejores decisiones y asignar los recursos de manera estratégica. Al igual que lo planteaba Daniel, tenemos un proyecto del anillo digital. La ciudad de Mendoza es muy fácil de desplegar esa herramienta con instrumentos de videovigilancia, el mejoramiento de la red de fibra óptica, las mejoras en el centro de monitoreo. Estamos buscando financiamiento, eso supera las capacidades presupuestarias de la ciudad. Estamos hablando de una inversión del orden de los $700.000, así que estamos haciendo gestiones ante el gobierno provincial, también ante el BID, porque estamos convencidos de que la seguridad hace a la calidad de vida en una ciudad. Sí, claro. Para el vecino, para el turista, para el comerciante, para el estudiante que viene a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Mendoza, o el que viene a encontrarse con un amigo o sale a pasear a un parque, una plaza.
es clave para la calidad de vida. Sí, seguro. Ahora, hay un telón de fondo en el que se solapan por lo menos dos grandes fenómenos. Uno es el deterioro socioeconómico que atraviesa la Argentina y que lamentablemente genera un caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia. A veces no está tan directamente asociado, pero suele ocurrir. Pero lo otro es un fenómeno que no solamente atraviesa la Argentina, vive en los países de la región, que es el narcotráfico, que es el crimen organizado. Rosario es quizás la cara más dramática de lo que estamos atravesando. ¿Qué cosas están desplegando ustedes como acción y como prevención frente a la presencia del crimen organizado en nuestros territorios? Bueno, nosotros nos decidimos a involucrarnos en la problemática desde la competencia que podemos tener como municipio. Hemos creado un área ya en la gestión de Martín Yarlore que nosotros hemos incrementado, que es una subsecretaría que trabaja en la órbita del área de salud, pero que es transversal a todas las áreas, que trabaja en el marco de la prevención, pero ya estamos trabajando también en lo que es la atención primaria de las personas con problemática de consumo. Ya hemos abierto 4 centros de atención en los distintos lugares de la ciudad y estamos avanzando ahora en un objetivo que en los próximos 100 días vamos a poder poner en marcha, articulando con el Ministerio de Salud de la provincia. Vamos a establecer un área dentro del Hospital Príncipe de Asturias, un servicio especial donde va a haber 10 camas de internación para casos agudos de consumo, servicio que la municipalidad no prestaba, y hemos incorporado en el 107 un protocolo de atención para personas con problemáticas de consumo, con alteraciones de salud mental, que era una zona gris donde obviamente los códigos rojos no entraban y donde se generaba una problemática que terminaba judicializando un problema de salud. Esta es una discusión interesante. Hemos armado un protocolo que estamos a pocos días de presentar y el primer teatro de operaciones va a ser el área metropolitana, por eso estamos transformando nuestro 107, que es el servicio de atención prehospitalera que tiene la ciudad de Córdoba, para trabajar en eso. Pero vamos a incorporar 10 camas de internación que nunca tuvo la municipalidad, que se van a sumar a una serie de camas que va a establecer la provincia, porque el problema viene evolucionando y después de la pandemia hay un agravamiento importante, no solo en la cantidad de casos, sino en la degradación social de quien consume, porque hoy ha crecido muchísimo el consumo de pasta base, que obviamente produce un deterioro muy importante de la persona que consume, que obviamente lo vuelca a tener problemas de convivencia, violencia urbana y delito. Pero no hay que perder de vista que sigue siendo un problema de salud y de desenfoque la Municipalidad de Córdoba decididamente va a trabajar en eso. Está muy bien. Hay un foco en la salud pública que evidentemente forma parte de este combo, pero hay otro foco que es el crimen organizado metiéndose en los barrios, copando barrios, tomándolos directamente, y a eso también me refería, a qué tipo de interacción desde un municipio que no tiene el poder de policía total, obviamente, pero cómo es que complementa frente a este fenómeno. Esa es la parte de que tiene que ver con el tejido social de la ciudad. Nosotros replicamos una experiencia que en Medellín funcionó muy bien, que son los parques educativos y los centros de encuentro barrial. Estamos a pocos días de inaugurar uno más en la zona de Villa Inés, cerca a la zona de Campo de la Ribera, de Müller, que es un lugar que necesita espacios educativos. Tenemos más escuelas, tenemos parques educativos. Este centro va a tener una función cultural de integración comunitaria. Trabajamos mucho en el tejido social. La determinación del rol de la seguridad la determina la justicia federal y la justicia provincial. Córdoba tiene una experiencia en el tema de lo que es el narcomenudeo, que es la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que depende del Ministerio Público Fiscal. Nosotros estamos ya trabajando con nuestra Guardia Urbana y con el área de fiscalización y habilitaciones en todo lo que son procedimientos de clausura a lugares nocturnos. Ya vamos con una comisión de la Fuerza Policial Antinarcotráfico porque nos encontramos que además del decomiso de bebidas y de equipos de música, Claro. obviamente nos estamos encontrando con situaciones que nos exceden, así que estamos avanzando. La interacción de fuerzas y la puesta al servicio de mucha infraestructura municipal para que la seguridad provincial pueda trabajar mejor, ya lo estamos haciendo. Ulpiano, en Mendoza, ¿cómo es el complemento para esas acciones? Bueno, este es un flagelo para todo el país y hacer hincapié en la situación de Rosario. En el ciclo anterior estuvimos compartiendo acá con Pablo Hapkin y nos contaba la pelea que estaba dando, así que aprovechamos también para reiterar el apoyo que brindamos todos los intendentes de las ciudades capitales a Pablo y a la situación que se vive allí en Rosario. Un dato a nivel país, en reunión del Consejo de Seguridad Interior del mes de marzo, cuando se aborda esto, el diagnóstico indica
que las bandas cuentan con más logística, están más organizadas. Se advierte una vinculación entre bandas en cuanto a la comisión de distintos tipos de delitos, trata de personas y demás, que hay una mayor producción de sustancias ilícitas en la región y que además en los últimos años había caído notoriamente la incautación de sustancias ilícitas. Ese es un diagnóstico que de alguna manera vemos su reflejo con las noticias del día a día. Así que es una situación problemática, por eso también destaco el involucramiento del gobierno nacional con las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico. La situación en Mendoza se aborda en un trabajo articulado con la Policía de Mendoza, con la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, en operativos en distintos barrios, que como bien decías, Ariel, han sido copados por estas bandas, fundamentalmente en Mendoza, con una inserción en cuanto al narcomenudeo, y ese también es el impacto en la ciudad, operativos en los puntos limítrofes, en los ingresos a la provincia de Mendoza, articulando con Gendarmería, con Policía Federal y con AFIP, en esos allanamientos en estos barrios que mencionaba, además de sustancias ilícitas, el secuestro también de armas de alto poder de fuego. Eso habla de la organización y del soporte que tiene estas bandas. Y agrego a lo que decía Daniel, ¿qué puede hacer un municipio con esto? Y voy a una iniciativa puntual, a partir de la cercanía, de estar en el territorio. Nosotros avanzamos con una ordenanza que lo que busca es poner fin a los aguantaderos en la ciudad. Esos locales comerciales, esas que pudiendo ser ocupados están desocupados, esas viviendas que pudiendo ser habitadas están deshabitadas por alguna razón, y que se convierten en refugio para los delincuentes, en aguantaderos. Hay un caso testigo en la zona céntrica, los vecinos nos informaban de que en una vivienda que estaba desocupada habían ingresado 4 personas, advertían que era el lugar donde guardaban los bienes sustraídos en la zona, los vecinos de la zona, que también la información de que se vendía droga. Trabajamos con la Policía de Mendoza, se hizo inteligencia, dimos intervención al Juzgado Federal, se hizo un operativo, efectivamente se determinó que esas personas estaban vendiendo sustancias prohibidas en el lugar. ¿Qué es lo que hizo el municipio? Además, después del operativo, cerrar completamente los ingresos a esa vivienda, tapiar, cerrar las ventanas y que el propietario recupere esa propiedad. Digo, tenemos herramientas, una problemática compleja, insisto, el estar cerca del vecino, el vecino nos cuenta lo que pasa acá a la vuelta, lo que pasa en la plaza, y ahí la importancia también de una agenda desde los municipios en los espacios públicos para no solo llegar con una propuesta artística, cultural, deportiva, sino también con campañas de concientización que son muy importantes. Bueno, hay otro gran capítulo que no lo quiero dejar afuera, que tiene que ver con la obra pública, la infraestructura. El gobierno nacional baja un discurso de una mirada que tiene el presidente respecto de el rol que el Estado tiene en esa obra pública. Él lo entiende al Estado corriéndose y participando más el inversor privado. No se termina de entender quién va a definir la política sobre eso, pero más allá de eso, evidentemente marca un cambio de contexto. ¿Cómo se paran ustedes frente a el tipo de obra que hay que encarar? Que seguramente hay, por un lado, obra para sostener servicios y otra para invertir en nuevas cosas. Y segundo, el financiamiento. ¿De dónde va a salir la plata o el recurso para eso? Empiezo contigo, Daniel. Bueno, concretamente nosotros somos sostenedores de la idea que la obra pública es una responsabilidad del Estado. Nosotros creemos en el Estado presente y obviamente el Estado presente se materializa no solo en los servicios, sino en la decisión de desarrollar la ciudad, y el desarrollo requiere de obras. En este caso, Córdoba tiene una particularidad favorable, que tiene un sector privado muy pujante. Nosotros lo hemos integrado a nuestras decisiones y obviamente lo que hemos determinado a partir de decisiones fuertes como haber creado la ordenanza de la mancha urbana, estamos ya rediscutiendo el uso de suelo y obviamente un código de edificación acorde a la realidad de la ciudad. Así que estamos promoviendo una densificación controlada, estamos promoviendo ordenar aspectos que estaban obviamente poco adecuados, pero creemos fuertemente en la inversión.
dentro de este espacio que hemos conformado con los intendentes capitalinos, una de las cuestiones a las cuales estamos apuntando y discutiendo con el Ministerio del Interior es la posibilidad de acceder a los financiamientos. De hecho, hay muchos programas que se ejecutan en las ciudades con financiamiento, por poner ejemplo, del BID, de la CAF, de la Unión Europea, en nuestro caso, donde hemos tenido el desarrollo de programas como el Respira Córdoba, que funcionó muy bien, donde queremos y pretendemos las ciudades que tenemos, en este caso, autonomía de decisiones, tener también la posibilidad de acceso al crédito para estas grandes obras, desagües pluviales, obras cloacales, extender la red de agua potable a lugares que quizá no sean rentables para el privado, pero que son necesarios para la comunidad, y creo que el camino es por ahí. Nosotros tenemos un plan ambicioso de obras que iniciamos con Martín y que vamos a continuar, lo estamos trabajando con el gobierno de la provincia, y ante el retiro del gobierno nacional de esas obligaciones, me parece que la alternativa al financiamiento externo y articular con el sector privado es el espacio de desarrollo que la ciudad tiene y el cual nosotros vamos a proponer. En ese financiamiento externo, sí o sí tienen que pasar por el Ministerio de Economía de la Nación para que le firme el aval, ¿no? Claramente, el Ministerio del Interior es el primer paso. Nos tocó a nosotros, que somos el único municipio que lamentablemente somos lo único que tenemos una deuda externa en dólares. Tuvimos que pagar un vencimiento de capital en el mes de marzo y tuvimos que hacer ese circuito de ir al Ministerio del Interior, explicar por qué, no siendo un Estado soberano, teníamos deuda en dólares. Y bueno, obviamente ese paso implicó una inversión de tiempo que en un contexto inflacionario y de inestabilidad complejiza mucho más, pero bueno, por suerte recorrimos todo el circuito, el Banco Central autorizó la operación y bueno, nosotros entendemos que podríamos ser sujeto de crédito directo sin tener que pasar por todo eso, habida cuenta que tenemos un índice de coparticipación que está determinado, que es público y que podría ser sujeto de crédito. Sí, quedó claro. Ulpiano, en el caso de Mendoza, recién Daniel mencionaba algunas prioridades que él imagina respecto de dónde destinar esos recursos. ¿Dónde están mirando ustedes? Hoy es prioritario mantener la prestación de servicio de calidad, que es algo que caracteriza a la ciudad de Mendoza. Y digo, algunas reflexiones del orden macro y para llegar a la ciudad. En esta agenda que hemos planteado las ciudades capitales al gobierno nacional, está obviamente la continuidad de las obras públicas que están avanzadas, poder priorizar esas obras públicas que requieren de fondos nacionales para poder concluirlas. Eso vamos a seguir insistiendo con el gobierno nacional y obviamente que entendemos que es propicio que se logre un equilibrio fiscal y hay un compromiso del gobierno nacional y también lo ha expresado así el ministro Franco a los gobernadores de que se va a retomar alguna obra pública, obviamente de las prioritarias. Coincido con Daniel, el Estado es fundamental para avanzar con obras estratégicas donde seguramente el sector privado poco interés va a tener, en un jardín maternal, en un centro de salud, en un barrio. Y también yo lo que planteo que hay que mantener una coherencia. Y digo, ¿cuántas escuelas o cuántos centros de salud o cuántos caminos se podrían terminar con lo que sale uno de los aviones que ha comprado el gobierno nacional? Entiendo que hay prioridades, así como nos está planteando el gobierno nacional definir cuáles son nuestras prioridades, de las 2, 3, 5 obras que estaban paralizadas, cuál priorizamos de mayor impacto en la comunidad, como lo hace también cada argentino en la administración de la economía familiar. Digo, bueno, ¿cuántas obras que hoy están paralizadas se podrían haber concluido con lo que cuesta uno de los aviones que ha comprado el gobierno nacional? Entonces, digo, nos plantea coherencia hacia abajo, también planteamos coherencia hacia el gobierno nacional. Sí. Obviamente que la consigna es, si se inicia una obra, tienes una obra que tenga el financiamiento para asegurar la culminación de la obra, por eso estamos terminando obras de agua y saneamiento en la ciudad, una articulación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, y la prioridad también en estos tiempos es trabajar en un banco de proyectos, tener proyectos debidamente trabajado en el marco de una visión de ciudad, porque soy optimista, creo que este país va a salir adelante, que la rueda va a empezar a girar, vamos a recuperar niveles de recaudación propia, de coparticipación, y el gobierno nacional entiendo que hay que trabajar de manera articulada con los municipios.
entiendo que un gobierno nacional no tiene que financiar una obra de veredas o de cunetas, Sí, claro. o de calles, que eso lo tiene que hacer el gobierno local. Pero hay obras estratégicas y fundamentalmente con la importancia de la vida en las ciudades que requieren de financiamiento que supera el presupuesto municipal, y también un compromiso del gobierno nacional de simplificar y agilizar todas aquellas garantías o avales del gobierno nacional necesarios para acceder a financiamiento de multilaterales. Queda claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que los últimos minutos piensen en el mediano y largo plazo, que algunas cosas se han estado dando vueltas aquí, pero cuando imaginan un modelo sustentable para sus ciudades, y cuando digo sustentabilidad pienso en lo social, en lo ambiental, en lo económico, ¿dónde ponen el foco? ¿Dónde creen ustedes que van a pasar los drivers que van a movilizar las gestiones de ustedes, pensando en lo que dejan como ciudad de futuro, ¿no? O sea, la huella que dejan como ciudad de futuro. Arranco contigo, Daniel. Bueno, fundamentalmente nosotros planificamos una ciudad en un sentido de que Córdoba llegue a ser una ciudad inteligente. Esto no solo tiene que ver con la inversión en nuevas tecnologías, sino en innovar teniendo en cuenta lo que necesita una ciudad para crecer de manera inteligente. Nosotros decidimos con Martín Yarlor hace 4 años que Córdoba recupere su liderazgo en materia de políticas ambientales, que había empezado con Rubén Martí, y comenzamos a trabajar activamente en una política pública proponiendo la reducción de los basurales a cielo abierto y el tratamiento de los residuos con un sentido de la economía circular. Y así obviamente fuimos evolucionando, y en esta semana que pasó, Córdoba fue designada por la OEA como la primera ciudad de la Argentina como centro de innovación en excelencia de economía circular. Compartimos esta designación junto con otras ciudades de Latinoamérica que ya la tienen, y eso para nosotros es un estímulo para seguir desarrollando esto que moviliza actividad económica, que genera actividades de diseño, que genera actividades de desarrollo, y sobre todo también haber transformado una planta de enterramiento de basura en un parque industrial de economía circular. Y también otro perfil importante, que Córdoba es una ciudad educativa por excelencia, lo manifestó toda la ciudad de Córdoba protegiendo y cuidando su Universidad Nacional y a todo el sistema de educación pública. Y Córdoba ha sido designada también este año por la UNESCO Ciudad del Aprendizaje. Córdoba tiene un sistema de educación municipal casi que es único, en el cual nosotros hemos apostado, hemos hecho una inversión y lo hemos transformado, dándole a los chicos que ingresan ya en la etapa inicial en el jardín acceso a herramientas de informática, de robótica y aprender idiomas. Esto ha permitido que en 4 años el horizonte de esos chicos, el 70% ya eligen escuelas técnicas y eligen esta modalidad a la cual creo que tenemos que ir, de educación dual, escuelas de formación profesional, y creo que Córdoba está plantando en ese sentido un camino que nosotros queremos recorrer, sin dejar de lado que queremos seguir mejorando nuestra excelencia en los servicios de salud. Córdoba es una ciudad que cumplió 450 años y que en esta etapa de la historia obviamente tiene que seguir marcando un liderazgo, y queremos que sea una ciudad inteligente. Esto es claro. Ulpiano, ¿la hoja de ruta para Mendoza? Bien, sabemos que estamos gestionando en una coyuntura muy difícil de pobreza, desempleo, inseguridad, pero tenemos que pensar la ciudad de los próximos 20 o 30 años. Se habla de ciudades inteligentes, de ciudades circulares, de ciudades sostenibles. Nosotros hemos planteado concretamente esto, un modelo de ciudad más que un plan de obra, un modo de vivir en la ciudad donde logramos una armonía entre el desarrollo económico, las actividades que generan oportunidades, trabajo en la ciudad, con la inclusión social, y eso es involucrarnos con la agenda de la accesibilidad, de la discapacidad, para lograr una mayor inclusión, y el cuidado del ambiente. Nosotros contábamos que logramos en estos 4 años del primer mandato lograr bajar la emisión de gases contaminantes en un 20%, pero con un crecimiento en la actividad económica que hace que hoy la ciudad aporte al Producto Bruto Provincial cerca de un 19%. Y ese es el camino. Más actividad económica, bajando emisión de gases contaminantes, dando la pelea que tenemos que dar contra el cambio climático y generando oportunidades. La ciudad tiene que poner en el centro de la escena a las personas. La ciudad tiene que ser un lugar para vivir, para recrearse, para estudiar, para envejecer. Ese es el modelo de ciudad en el que estamos
trabajando, obviamente que se requiere de una transformación puertas adentro, esa transformación inteligente de la gestión para brindar mejores servicios y después llegar con mejores servicios y aprovechando todos los beneficios de la tecnología para que ese impacto llegue a cada uno de los ciudadanos. Proyectos que están por delante, el estacionamiento medio digital, sé que Córdoba lo tiene en algunas zonas, vamos en ese sentido. La incorporación de tecnología y aprovechando la inteligencia artificial para la gestión del tránsito en la ciudad, para la detección de microbasurales, para también definir estrategias de seguridad y 2 proyectos estratégicos que sin duda nos van a permitir hablar de una nueva ciudad de Mendoza, que son el distrito fundacional, con el cual queremos poner en valor la zona este de la ciudad fundacional. Recordar que Mendoza, en el año 1861, la ciudad fue devastada por un terremoto. La ciudad que hoy conocen es la nueva ciudad de Mendoza a partir de esa catástrofe. Y bueno, queremos poner en valor el casco histórico de la ciudad a partir de un concurso nacional para poder tener un master plan que nos permita definir esa visión y poner en valor esa zona tan importante para la ciudad de Mendoza y para la provincia. Allí se fundó Mendoza. Y el otro proyecto estratégico, y esto es para ir logrando una densificación programada e inteligente, como lo planteaba Daniel, es avanzar con el proyecto Estación Mendoza, en el predio de la vieja estación de ferrocarril, 24 hectáreas en el corazón de la ciudad, que hoy son un gran baldío, un gran pasivo urbano, una gran cicatriz, poder aprovechar ese espacio que hoy está en manos del Estado Nacional para que haya desarrollo habitacional, de emprendimientos comerciales y que la ciudad sume un nuevo parque, el Parque Estación Mendoza, y en sintonía con esta agenda de generar mejores espacios públicos para la vida. Entiendo que Córdoba tiene también desafíos muy similares en ese sentido respecto de espacios públicos que hoy no tienen un uso adecuado. Para cerrar, y en esta sí les pido sí o no, el Gobierno Nacional ha convocado un Pacto de Mayo. Entre los tantos puntos de ese Pacto de Mayo está un famoso punto que es rediscutir la coparticipación, algo que como país nos debemos desde hace muchísimos años, desde la reforma anterior de la Constitución. ¿Creen que la rediscusión de la coparticipación va a quedar solamente en un título de ese pacto si finalmente ocurre? ¿O creen que realmente hay, y esto es por sí o por no, que hay clima para avanzar en una discusión tan profunda como esa? Daniel. Quiero que sea así. Quiero que la Argentina discuta las cuestiones de fondo y dejemos atrás 28 años de olvido de un pacto fiscal que la Argentina necesita. Ulpiano. Argentina necesita avanzar en estos temas, que son los estratégicos, y obviamente luego trasladaremos ese debate a las provincias. Por lo pronto nosotros hemos avanzado en poder repensar las ciudades, en los desafíos que cada uno tiene frente a las gestiones. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, gracias a La Voz del Interior por abrir este espacio y gracias a Ulpiano, que siempre es un placer compartir visiones y coincidir en tantas cosas. Eso es bueno, que los dirigentes que venimos de lugares distintos, de ciudades distintas, de partidos distintos, tengamos objetivos similares. Eso me alienta mucho la esperanza. Ulpiano, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Un gusto también compartir con Daniel este encuentro. Un gusto venir a Córdoba, una provincia y una ciudad muy linda, y gracias a La Voz por invitarnos. Y a ustedes que nos siguieron conectados a través de nuestras plataformas, de la web de La Voz, de nuestro perfil en YouTube, también de la plataforma de los Andes, desde Mendoza y de Vía País, desde Buenos Aires también. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar próximamente en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman. Será el mes que viene, será para repensar algo de lo cual también se habló aquí, de la sustentabilidad, con el foco puesto no solamente en economía circular, sino en un concepto que empieza a dar vueltas desde hace un tiempo, que genera una especie de desbloquear nuevos niveles, un nuevo desafío, que es lo regenerativo, que se entiende por eso, sobre todo dentro de las ciudades. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar pronto. Chau.